porque es fuerte darnos cuenta de que si no existía espacio ni para ser niñas, mucho menos para ser niñas autistas. El autismo no te hace inmune a la negligencia infantil, porque cuando se habla de autismo femenino, muchas veces se habla de los criterios diagnósticos, pero casi nunca se habla de algo igual de importante, y es el contexto en el cual crecimos muchas niñas autistas, lo cual hace que muchas veces nos sintamos fuera de un espectro que supuestamente tenía que incluirnos, porque al crecer no solo fuimos invisibles para la sociedad, muchas veces también lo fuimos para nuestras propias familias. Y eso crea barreras invisibles para el diagnóstico, de lo cual casi no se habla. Si miramos el contexto de muchas infancias por allí, por los años 80, 90, principios de los 2000 en Latinoamérica, vamos a encontrar realidades como BIF, alcoholismo, negligencia, machismo, parentalización, solo por mencionar algunas. En esa época los niños no eran sujetos de derecho, eran objetos que debían adaptarse a lo que había simplemente. No existía adaptación hacia nosotros, sino que éramos nosotros quienes nos teníamos que ajustar al mundo adulto. Y si eras niña, además caía la expectativa social de que tenías que ser la niña buena, tranquila, quieta, complaciente. Entonces, ¿qué pasaba? Que después de una desregulación, que se le llamaba maña o pataleta, existía una represalia, un castigo físico o verbal hacia nosotras. Entonces, ¿qué pasaba? Terminábamos internalizando nuestro autismo, porque es fuerte darnos cuenta de que si no existía espacio ni para ser niñas, mucho menos para ser niñas autistas. ¿Y qué pasa? Que cuando creces en estos contextos difíciles, no solo aprendes a enmascarar, aprendes a sobrevivir, y esto implica vivir en modo hipervigilancia. Empiezan a aparecer rasgos como ser muy madura para tu edad, ser extremadamente observadora, notar cambios en los tonos de voz, en los gestos de las personas, escuchar a todo el mundo, que termina en consecuencia siendo parentalización porque terminas escuchando problemas del mundo adulto que no deberían involucrarte, funciones emocionales que no te corresponden para tu edad. Y luego eso en la adultez se interpreta como que traes un talento social para escuchar al resto, para saber cuando a alguien le pasa algo, para dilucidar cuando el ambiente está raro, pero literal que fue algo que es consecuencia de la supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Que se termina mezclando los rasgos de autismo con los de trauma. Entonces, muchos especialistas no logran diferenciar autismo de estrés postraumático complejo, por ejemplo. Y desde allí muchas veces el interés en las relaciones humanas y en comprender el mundo no solo es tu interés profundo, también fue algo que se desarrolló para poder darle sentido y coherencia a lo que te estaba pasando. Y claro, por eso más adelante de alguna forma no se nota tanto que nos cuesta la parte emocional, pero lo que no saben es que ha sido un trabajo completamente cognitivo, no es una habilidad social innata ni natural. Y si a todo esto le sumamos algo muy frecuente en el autismo, como la ingenuidad social, creer que las personas dicen lo que piensan, confiar en que las promesas y los acuerdos se cumplen, quedamos completamente vulnerables y expuestas a relaciones y entornos abusivos o narcisistas. Y eso, por supuesto, que va a moldear y va a cambiar la forma en la cual se presenta el autismo en mujeres. Otra barrera invisible que influye muchísimo es la forma en la cual se socializan niños versus niñas, porque realmente vamos a ignorar la forma en la cual se les enseña de manera diferente. Por ejemplo, a niños se les permite tener una conducta disruptiva, ser raros, excéntricos, ruidosos, pero a las niñas se nos enseña a ser adaptables, agradables, básicamente a ser socialmente aceptables, y esa presión obviamente que va a tener repercusión en cómo se expresa el autismo. Por ejemplo, hay un estudio que se me quedó sumamente grabado cuando estudiaba para ser educadora de la primera infancia, y es que muchas educadoras a la hora de estar enseñando pensamiento lógico matemático le prestan mayor atención, me refiero a tiempo y miradas, a los niños versus que a las niñas. Y cuando se está enseñando temas relacionados al lenguaje o a la expresión verbal, se le otorga mayor miradas a las niñas. Y con esto no quiero para nada señalar o decir que es culpa de las educadoras, porque simplemente estoy usando este ejemplo a modo de representación de la dinámica social, donde no podemos ignorar entonces que la presentación diferente del autismo no tiene nada que ver con la biología, con que neurológicamente vengamos dispuestos para una cosa u otra. Puede que en un porcentaje sí, pero se quita bastante el peso del hecho de que socialmente, por una cuestión de género, ya se trae una predisposición desde
la primera infancia a que vayamos a expresar de manera distinta y que se vaya a ver el autismo de forma diferente. Pero es el mismo autismo, eso es lo que quiero dejar súper claro. Entonces, de alguna forma, a los niños se les permite tener intereses profundos acerca de mecanismos complejos, cómo funcionan las cosas, mientras que las niñas aprendemos a trasladar esta intensidad hacia cosas más socialmente aceptables, las princesas Disney, las cosas tiernas, el anime, el maquillaje, la música. Por supuesto que también habrá niñas y mujeres que tengan como interés profundo la matemática, la física, los trenes, pero estoy hablando a gran escala porque obviamente que vamos a desarrollar un interés profundo a lo que estemos más expuestos y pensemos en los juguetes que se suelen regalar a niños versus niñas. Por allí va mi punto. Pero el interés profundo sigue siendo igual de intenso, solo que en el caso de las mujeres se vuelve un poco más invisible. Igual pensemos que a niños y niñas se les ofrece mundos distintos. De hecho, el psicólogo Tony Attwood describe algo que aparece con frecuencia en niñas autistas que busca adaptarse mediante lo que observa, donde se va internalizando este enmascaramiento, que imita, que no es la disruptiva en clases, donde muchas de nosotras la verdad calzamos, pero vemos esta la manifestación de la niña que observa, pero muchas veces se ha dejado fuera los factores culturales y sociales que en este video he querido destacar. Y por último, pero no menos importante, una de las barreras invisibles que más me ha pegado últimamente es pensar en cómo están diseñados los instrumentos diagnósticos, porque tenemos uno en especial que es el ADR, que consiste en hacer una entrevista con alguien que te haya conocido desde la infancia. Pero ¿qué pasa en los casos donde nadie estaba mirando, donde todo el foco estaba puesto en el caos adulto, en esta familia disfuncional? Y acá me gustaría problematizar esto porque en muchos casos mujeres, niñas han sido víctimas de por lo que han tenido que cortar lazos con su familia. Ellos fueron quienes la vieron crecer, pero por supuesto que entonces no van a pedirle a alguna de estas personas, de estos familiares, que vengan a dar el reporte. O que pasan los casos donde una de estas figuras era alcohólica y sabemos el efecto que tiene el alcohol en el cerebro. Estos recuerdos van a estar en una laguna, giversados. Entonces los datos son ambiguos y por haber venido de este contexto no tengo derecho acaso a poder conocer si tengo o no tengo un diagnóstico. Creo que hay muchos especialistas que no se hacen cargo ni entienden el peso de sus palabras cuando dejan como criterio de exclusión que tiene que sí o sí acudir una persona que te vio crecer. Pero a veces nadie te vio crecer. Entonces, ¿en qué punto no se encuentra el camino de sanar y de poder saber si soy o no soy autista? Solo por no tener la familia ideal para la cual parece que fueron creados los manuales y los instrumentos diagnósticos. De todas formas, quiero aclarar que mi crítica no va hacia el instrumento en sí, que me parece sumamente válido y necesario, sino en estos contextos específicos donde hay estas situaciones específicas que requieren una flexibilidad, espacio para poder ser incluidas. Entonces, para concluir, quiero que se queden con esta idea. El autismo no te hace inmune a la negligencia infantil y crecer en negligencia cambia completamente cómo se ve el autismo. Por eso muchas mujeres llegamos al diagnóstico décadas después, porque se habla de autismo femenino ignorando variables como la pobreza, el machismo, trauma, expectativas sociales, entre otras, factores que van a cambiar por completo la presentación del autismo. Si eres mujer autista con diagnóstico tardío, me gustaría saber, ¿sentiste que durante tu infancia fuiste vista por parte de los adultos? ¿Qué barreras de las que mencioné u otras sientes que hicieron que tu diagnóstico llegara tarde? Te invito a ser parte de esta conversación tan necesaria donde solo nosotras podemos recuperar la voz que nos fue quitada. Así que te leo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse, denle like al video. Adiós.